Bienvenidos a Pinder Plotkin Legal Insights. Hoy estamos discutiendo un tema crucial para cualquiera haya sido afectado por un incidente de mordedura de perro. Exploraremos las vías legales para las víctimas y cómo abordar las demandas por mordeduras de perro. Hablemos sobre el papel crucial que juega un abogado especializado en mordeduras de perro en estos casos. Enfrentar las consecuencias de una mordedura de perro no solo implica lidiar con las lesiones físicas, sino también manejar procesos legales complejos, lo cual puede resultar abrumador para la mayoría de las personas. Un abogado especializado en mordeduras de perro está bien versado en las leyes y regulaciones específicas que rodean estos incidentes. Comienzan por revisar a fondo tu caso, aconsejándote sobre el mejor curso de acción basado en tu situación y las leyes de tu estado. Reunir evidencia es uno de los pasos más importantes donde un abogado puede agregar un valor significativo. Saben exactamente qué se necesita para construir un caso sólido. Esto incluye recolectar registros médicos, obtener y analizar el informe del incidente de control animal o de la policía e incluso trabajar con investigadores para recopilar más evidencia si es necesario. Además de la búsqueda de hechos, un abogado hábil también manejará todo el papeleo legal y las comunicaciones. Esto incluye redactar y presentar reclamos, negociar con compañías de seguros y representarte en la corte si el caso llega a juicio. Su experiencia en retórica legal y procedimientos puede ser un cambio radical en cómo se presenta y se argumenta tu caso. Las cicatrices de una mordedura de perro pueden ser tanto físicas como psicológicas. Un aspecto que no debe ser pasado por alto es el impacto emocional y psicológico de una mordedura de perro. Un abogado compasivo entiende esto y se esforzará por asegurarse de que seas compensado no solo por lesiones físicas, sino también por cualquier trauma emocional y efectos psicológicos. Este enfoque holístico para tu bienestar es lo que distingue a un buen abogado especializado en mordeduras de perro. Además, las habilidades de negociación de un abogado son críticas al tratar con compañías de seguros. Los aseguradores a menudo buscan resolver reclamos rápidamente y por el menor valor posible. Un abogado abogará en tu nombre para asegurar que recibas una compensación justa que cubra todos tus gastos, incluyendo facturas médicas, salarios perdidos y dolor y sufrimiento, no solo ahora, sino también cualquier tratamiento futuro que puedas necesitar. Finalmente, un abogado proporciona tranquilidad. Saber que tienes un experto manejando los aspectos legales te permite enfocarte en tu recuperación. Te mantendrán informado en cada paso, asegurando que entiendas tus opciones y el progreso de tu caso. Cuando se trata de incidentes de mordeduras de perro, entender la compensación a la que tienes derecho es muy importante. La compensación en estos casos no solo se trata de cubrir costos inmediatos, es asegurarse de que estés apoyado a lo largo de tu camino hacia la recuperación. Principalmente, la compensación cubre gastos médicos. Esto es directo e incluye costos por tratamiento de emergencia, estadías en el hospital, cualquier cirugía necesaria, medicación y tratamientos continuos, como terapia física. En casos graves, también podría cubrir cirugía reconstructiva y rehabilitación a largo plazo. El segundo aspecto de la compensación son los salarios perdidos. Si tus lesiones te impiden trabajar, ya sea temporal o permanentemente, puedes ser compensado por esta pérdida de ingresos. Esto incluye no solo tus salarios perdidos actuales, sino también ganancias futuras potenciales, especialmente si las lesiones afectan tu capacidad de trabajar a largo plazo. El dolor y sufrimiento es otro componente. Esto es más subjetivo y cubre el dolor físico y la angustia emocional causados por el incidente. Calcular esto es complejo, ya que implica evaluar el impacto en tu calidad de vida, incluyendo cualquier trauma psicológico como ansiedad, depresión o TEPT que pueda haber resultado del ataque. En ciertos casos, si la negligencia del dueño del perro fue particularmente atroz, podría ser elegible para daños punitivos. Estos tienen la intención de castigar al infractor y disuadir comportamientos negligentes similares en el futuro. Por ejemplo, si un dueño de perro conscientemente permitió que un perro peligrosamente agresivo anduviera libre, esto podría justificar daños punitivos. La cantidad de la compensación depende de varios factores, incluyendo la gravedad de las lesiones, el impacto en tu vida, las leyes específicas en tu estado y la habilidad de tu representación legal para negociar y presentar tu caso. Es importante recordar que cada caso de mordedura de perro es único. Un abogado hábil podrá evaluar tu situación específica y darte claridad en la compensación que podrías esperar. Tomarán en cuenta todos estos aspectos para asegurarse de que recibas un acuerdo justo que refleje verdaderamente el impacto que el incidente ha tenido en tu vida. Un aspecto importante de la compensación que merece atención específica es el impacto de las cicatrices por mordeduras de perro. Las cicatrices pueden tener un efecto profundo tanto física como emocionalmente, especialmente si son visibles o desfigurantes. En casos de cicatrices severas, podrías requerir cirugía reconstructiva, la cual puede ser costosa y necesitar un largo proceso de recuperación. El costo de estos procedimientos
médicos debe ser incluido en tu reclamo de compensación. Más allá del impacto físico, las cicatrices también pueden llevar a angustia emocional, como ansiedad, autoconciencia o incluso trauma, particularmente si la cicatriz es un recordatorio constante del incidente. Este impacto psicológico es un componente esencial de tu reclamo. Al buscar compensación por cicatrices de mordeduras de perro, es crucial considerar tanto los efectos inmediatos como a largo plazo. Esto incluye tratamientos médicos continuos, posibles cirugías futuras y la asesoría psicológica que podría ser necesaria. Tu abogado puede ayudar a cuantificar estos daños y asegurar que tu compensación refleje no solo el costo físico, sino también el impacto emocional de las cicatrices. Si bien comprender los aspectos legales de los incidentes de mordeduras de perro es crucial, es igualmente importante abordar la prevención y la concientización. Estar bien informados sobre cómo evitar tales incidentes puede reducir considerablemente el riesgo de mordeduras de perro. En primer lugar, es importante entender el comportamiento de los perros. Los perros a menudo muerden por miedo o cuando se sienten amenazados. Aprender a reconocer señales de ansiedad o agresión en los perros puede ayudarte a evitar una mordedura potencial. Estas señales incluyen gruñidos, cuerpo tenso, pelo erizado y mostrar los dientes. Socializar y entrenar a tu perro también es clave. Los perros bien socializados tienen menos probabilidades de reaccionar agresivamente en situaciones desconocidas. Si eres dueño de un perro, invertir tiempo en entrenar y socializar a tu mascota no solo protege a otros, sino también a tu propio perro. Es fundamental que los padres enseñen a sus hijos a interactuar de manera segura con los perros. Esto incluye mostrarles cómo acercarse a un perro suavemente, evitar movimientos bruscos y nunca molestar a un perro que está comiendo, durmiendo o cuidando cachorros. Además, siempre pide permiso al dueño antes de acariciar a un perro. No todos los perros se sienten cómodos con extraños y respetar su espacio es importante. Si te encuentras con un perro callejero o sin correa, mantén la calma y evita hacer contacto visual directo, lo cual puede ser percibido como un desafío. Retrocede lentamente sin darle la espalda al perro. Por último, los dueños de perros deben adherirse a las leyes locales de correas y asegurarse de que sus mascotas estén contenidas de manera segura en su propiedad. Desempeñar este papel es una parte fundamental para prevenir mordeduras de perro y garantizar la seguridad de la comunidad. Al finalizar este manual, es evidente que enfrentar una demanda por mordedura de perro implica un proceso complejo. Comprender las leyes específicas en tu estado, ser meticuloso en la preparación y recopilar evidencia exhaustiva son claves para construir un caso sólido. Las mordeduras de perro pueden tener efectos físicos y emocionales duraderos. No se trata solo de los costos médicos inmediatos, sino también del impacto potencial a largo plazo en tu vida. Por eso, entender tus derechos y el alcance completo de la compensación puede ser extremadamente valioso. Ten presente que, aunque los aspectos legales son relevantes, la recuperación emocional y psicológica es igualmente crucial. Buscar la atención médica adecuada, que incluya asesoramiento. Esta será una parte significativa de tu proceso hacia la sanación. Si tú o un ser querido ha sido víctima de una mordedura de perro, a menudo es beneficioso consultar con un abogado especializado que pueda guiarte a través de este complejo panorama legal. Una representación legal hábil puede marcar una diferencia significativa en el resultado de tu caso, ayudando a asegurar que recibas una compensación justa por tus lesiones y sufrimiento. El camino hacia la recuperación y la justicia después de un incidente de mordedura de perro puede ser desafiante, pero no tienes que recorrerlo solo. Los expertos legales en este campo están equipados para manejar las complejidades de tu caso, abogar en tu nombre y apoyarte en este difícil momento. Así que no dudes en buscar asesoramiento legal. Entender tus derechos y explorar tus opciones serán los primeros pasos hacia obtener la justicia y compensación que mereces después de una experiencia tan traumática.